Según las noticias de la caja boba, NBC News dice que Trump se prepara para tomar el canal de Panamá. Vamos con el dato. Vamos a analizar esta noticia de NBC News que dicen ellos que Trump quiere apoderarse o tomar el canal de Panamá. Según la noticia, el comunicado dice que la Casa Blanca de Trump ha pedido al ejército estadounidense que desarrolle operaciones para el canal de Panamá, según dicen algunos funcionarios. Los planes potenciales van desde la asociación más estrecha con el ejército panameño, que no hay ejército panameño, hasta una opción menos probable de que las tropas estadounidenses se apoderen del canal por la fuerza. Dios santo. Sigue diciendo la noticia que eso fue lo que dijeron funcionarios estadounidenses a NBC News. Ok, vamos con el cuento. La Casa Blanca ha ordenado a las Fuerzas Armadas estadounidenses que elaboren opciones para aumentar la presencia de tropas estadounidenses en Panamá y así lograr el objetivo del presidente Trump de recuperar, entre comillas, el canal de Panamá, según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con esta planificación. Ok, vamos al tablero. Según la inteligencia artificial Gemini, nos dice lo siguiente. ¿Qué significa la palabra recuperar? Le digo yo. Y Gemini me dice, la palabra recuperar tiene varios significados, todos ellos relacionados con la idea de volver a tener o adquirir algo que se había perdido o deteriorado. Aquí te presento algunas de las definiciones más comunes, nos dice la inteligencia artificial. Este es el significado más general. Puede aplicarse a objetos, posesiones, derechos. Pongamos un ejemplo, al canal de Panamá. Vamos con otro dato más abajo. Dice, volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible. Esa es la otra definición. Ok, vamos a analizar ciertas cosas con esta noticia que está corriendo por la caja boba y que mucha gente pues se come todo el cuento de lo que sale en esa caja boba y resulta que las cosas no van por allí. Durante un discurso conjunto ante el Congreso la semana pasada, Trump declaró: para fortalecer aún más nuestra seguridad nacional, la seguridad del país del norte, dice el presidente, mi administración recuperará el canal de Panamá. Desde entonces, los funcionarios de la administración no han especificado qué significa recuperar. Hemos hecho un análisis allí con la inteligencia artificial qué significa esa palabra. El Comando Sur de Estados Unidos está desarrollando posibles planes que varían desde una colaboración más estrecha con el ejército panameño. Donde yo tengo entendido, aquí no hay ni un ejército. El único ejército que existió fue con el general Noriega, que nos tenía todos fustigados y eso se acabó hace buen rato. Vamos a seguir con la noticia. El ejército panameño hasta la opción menos probable de que las tropas estadounidenses se apoderen del canal de Panamá por la fuerza. Según informaron los funcionarios, yo no sé qué funcionarios son esos que están diciendo esta información. No sé por qué no colocan el nombre de las personas y la caja boba, pues todo el mundo a repetir el guión, ¿no? Vamos a seguir analizando lo que dice este guión. Depende del grado de colaboración del ejército panameño con Estados Unidos. ¿Ejército panameño de dónde, brother? Aquí, ¿desde cuándo tenemos un ejército panameño? O sea, ¿acaso tenemos unos cuantos policías que cuidan las calles de la ciudad y eso es todo? ¿Ve la información cómo la van manipulando, ¿no? Toda esta industria de los medios masivos se prestan es para eso. Y como la gente cree en la caja boba, dirán, bueno, si viene de allí es porque es verdad.
Allí me ponen comerciales, documentales, películas y habla gente seria todos los días. Se supone que eso debe ser así, ¿no? Pero el guión te lo mandan de otro lado y tú te comes el cuento. Porque esto está completamente estudiado y planificado. El objetivo de la administración Trump, dice la caja boba, es aumentar la presencia militar estadounidense en Panamá para reducir la influencia de China allí. En particular, el acceso al canal, señalaron los funcionarios. ¿Okay? Más abajo dice el texto, tanto Panamá como China niegan cualquier interferencia extranjera en el canal de 80 kilómetros, cuya neutralidad está consagrada en la Constitución panameña. Funcionarios chinos han acusado a Estados Unidos de usar la coerción para presionar a funcionarios panameños y así bloquear proyectos de ayuda china. Bueno, ya ustedes saben mi opinión acerca de lo que va a suceder, acerca de GESARA. Y tienen que tenerlo claro. Si el comandante en jefe, Donald Trump, necesita poner 2 barcos en cada puerto para trancar las vías porque se va a lanzar GESARA, para dar asistencia militar ¿a quién? A toda la zona. Porque si quedamos sin energía eléctrica, completamente desconectados, pues va a suceder que se puede generar un caos en toda la región. Entonces, cerrando el canal, se evita cualquier tipo de tráfico en esos días. Los militares bajan, entran en Panamá, Costa Rica, Colombia y van pues cubriendo toda esa zona para dar la asistencia que se requiere. Alimentos, suministros, lo que fuere. Porque Panamá pues tiene una cantidad de bancos gigantesca. Y muchos tienen Panamá como un centro logístico y su economía depende de la banca panameña. Entonces, ¿qué sucede? Hay que cuidar esa zona de cualquier problema para evitar cualquier caos en el país, porque podría dañar toda la gestión de GESARA. Entonces, si los militares van a llegar aquí, es porque van a poner orden por esos días de divulgación, que pueden ser 10 días, 15 días. Solo imaginen ustedes qué pasaría en Panamá si de pronto se generara esta actividad de GESARA y acá no hay ni siquiera policías. Quiero decir, hay una baja en policías ahora mismo en Panamá. No tenemos ejército. Yo les pudiera decir, bueno, a cada kilómetro va a haber un soldado ahí con un fusil esperando órdenes. Solo en la época de Noriega que veíamos esos camiones que venían llenos de soldados. Eso se acabó. Yo me río porque como la gente habla de eso acerca de que aquí en Panamá hay un ejército militar, por Dios. Eso no existe aquí. Podría decir que de los países de Latinoamérica el único ejército completito lo tienen los colombianos, que están bien armados. Ya más abajo los países del sur, bueno, tienen su ejército, ¿no? Pero en esta región de Panamá, Costa Rica, nada. Digamos en Nicaragua sí. Ahora vieron un montón de encapuchados que creó el presidente de Nicaragua. Estos son considerados por la oposición como paramilitares destinados a colaborar en tareas de represión política, siguiendo las directrices del presidente de ese país. Civiles que se ponen su capucha y van a hacer el trabajo que les ordene. El caso de Panamá no es así. El ejército fue completamente desmantelado, primero que nada. Entonces, quiero que escuchen lo siguiente, por favor, porque necesitamos más luces sobre este tema. Miramos ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido al Pentágono que prepare varios planes para su idea de retomar el control de Panamá, lo que informa este jueves la cadena
NBC. Entre los planes que baraja el Comando Sur estarían el envío de tropas estadounidenses en coordinación con las autoridades panameñas o la opción más drástica del uso de la fuerza. Según apunta NBC a 2 funcionarios estadounidenses conocedores de los planes, todo depende de la cooperación que los militares panameños acuerden tener con Washington. Bueno, allí tienen la noticia que está circulando. Ahora vamos a escuchar qué dicen las autoridades de Panamá. Y es que, según información publicada hace algunos minutos por NBC News, la Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido al ejército estadounidense que desarrolle opciones para el canal de Panamá. Dicen funcionarios de la administración del presidente Trump que los planes potenciales van desde asociarse más estrechamente con el ejército panameño hasta una opción menos probable de que las tropas estadounidenses se apoderen del canal por la fuerza, dijeron los funcionarios estadounidenses a NBC News, quien ha publicado esta nota. Sobre este tema, hace algunos minutos logramos conversar con el canciller panameño Javier Martínez Hacha. Aquí sus respuestas. Que quede claro, el canal es de los panameños y seguirá siendo. El canal es operado por los panameños y en caso de amenaza, los únicos que pueden convocar a otras naciones a defender la operatividad del canal es nuestro país, es el presidente de la República. Así que, con respecto a esas afirmaciones, no tengo más que decir que Panamá se mantiene firme en la defensa de su territorio, de su canal y de su soberanía. ¿Esto atentaría obviamente contra la soberanía de nuestro país? Bueno, quiero concluir, son, según usted me cuenta, comentarios de funcionarios, pero nosotros tenemos claro cuál es nuestra misión como Cancillería y el presidente de la República también. ¿Han tenido acercamientos recientes con la administración Trump? Nosotros tenemos siempre buena cooperación y comunicación con distintos estamentos del gobierno de Estados Unidos. Esto acaba de ocurrir, vamos a analizar, te repito, que el pueblo panameño esté tranquilo, que el canal sigue siendo nuestro y así seguirá siendo, que no hay ninguna amenaza y que, repito, el único país que puede convocar a otros países para defender nuestro canal es nuestro país. ¿Se ha hablado en algún momento de presencia militar para estar vigilando el canal en estas conversaciones? No, en absoluto. Lo ideal que Donald Trump limpiara también el pantano panameño y sacara de este pantano todos estos lagartos que están contaminando el canal, limpiando sus aguas para el libre tránsito y evitar que por allí pues trafiquen, ya ustedes saben, contenedores llenos de los pequeños. La idea es cortar esto de raíz. Yo no sé qué tú piensas al respecto sobre este tema que hemos conversado hoy. ¿Crees que lo que dice la caja boba es verdad? ¿O prefieres poner tu atención en esta tecnología de YouTube? Que también la caja boba se mete en YouTube, quiero que sepan, porque hay mucho contenido de la caja boba dentro de YouTube. Ten cuidado con eso. Mucho discernimiento se necesita para filtrar cualquier basurilla y quedarse con la verdad. Déjame tus preguntas y comentarios que los leo todos. Nos vemos en una próxima entrega. Cuídense.